Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming to your English class. We are in the beginning for a new week. Remember, today is Monday and we have a beautiful afternoon. Let's see. We are going to start this week reading the versicle. Maybe you remember we are in the series of the Beatitudes and we're going now to the seventh Beatitude. Seventh Beatitude. Remember, there are 8 Beatitudes, and we are on number 7. Okay, we go to Matthew 5:9, and the Lord say to us, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." One more time, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." This is according to the New International Version. And the value for this week, it's gonna be peacemaker. Peacemaker. Bien, sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse a su clase de idioma inglés. Estamos iniciando, ¿verdad? Esta semana con una nueva bienaventuranza que correspondería a the seventh one. Es decir, vamos a la séptima, ¿verdad? Esta es la séptima de las bienaventuranzas. Ya solo nos queda una más después de esta. El vocablo que vamos a estar aprendiendo esta semana o la palabra que vamos a estar revisando como una característica que Jesús, ¿verdad? Dijo que debían de tener los cristianos en su Sermón del Monte, es la palabra peacemaker. Peacemaker. Seguramente al escuchar el vocablo, creo que porque estuvo de moda hace algunos días, se nos vendrá quizás el personaje de DC Comics que hizo John Cena, ¿verdad? Él estuvo haciendo una serie donde su personaje como de superhero, de superhéroe, se llamaba así, ¿verdad? Peacemaker. De hecho, debemos de resaltar que ese personaje es todo lo contrario es más un antihéroe que un superhéroe, ¿verdad? Es alguien, es una especie de justiciero, pero sí busca como hacer la paz, pero por la fuerza, ¿verdad? O hacer la paz por los puños, o que si no estás conmigo, estás contra mí, entonces te disparo. Entonces, es algo muy diferente. La verdad es que creo que el nombre es más quizás por hacer cierto sarcasmo del término, ¿verdad? En ese caso de esa serie. Pero seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Y ya que lo hemos traído a colación a partir, digamos, de que lo vemos en un personaje que se aparece en la TV, veamos que este vocablo pues viene de mucho más antes, ¿verdad? Jesús lo utilizó en The Sermon on the Mount. Bueno, vamos a ir a ver la palabra peacemaker. De acuerdo a dictionary.com, la palabra peacemaker va a tener una pronunciación interesante. Vamos a cambiar al IPA y nótese que es una palabra de 3 sílabas. De hecho, es una palabra compuesta. La primera parte, ¿verdad? La forma una palabra, ¿verdad? Que vendría siendo peace, o sea, solamente hasta acá es una palabra que se utiliza y luego maker es otra palabra. Entonces, es una palabra compuesta de 2 realmente. Por lo cual, etimológicamente, ¿verdad? Si vemos la etymology de la word, pues tendría que ver o sería algo así como el que hace la paz, ¿verdad? Porque maker viene de hacer algo, y peace viene de paz. Bueno, ahora, en cuanto a la pronunciación, la primera parte, ¿verdad? Peace, como lo que usaban los hippies, peace and love. En este caso, esta palabra se ve con muchas letras, pero notamos que la pronunciación es muy sencilla porque solo se compone de 2 consonantes y de un sonido de vocal larga, ¿verdad? Entonces, notaremos ahí que esta I, ¿verdad? La I que está aquí no está sonando, no tiene sonido, y que el diptongo EA, ¿verdad? Del inglés suena a I, es decir, el sonido largo de la vocal I del inglés, I, peace, peace. Eso sería toda esta palabra, peace. Luego, en la segunda palabra, ¿verdad? Esta tiene 2 sílabas. La primera, que se separa la M y la A,
que un sonido largo para esta, A. Entonces decimos may. Y luego esta de aquí con la que debemos de tener cuidado. Si yo digo muy marcado como como ker, entonces si digo maker, estoy usando el sonido del español y del inglés. Pero acá no vamos a usar ese, vamos a usar el schwa. Pueden ver, aquí está el schwa en esta i. Entonces eso suena a core, core, core. Recuerden que el schwa es Cuando lo escuchamos, nuestro oído nos traiciona, porque recuérdense que el schwa agarra la forma a veces de de las diferentes vocales. Entonces aquí en esta, nuestro oído nos hace como decir que es una pero no es una es un schwa. Entonces, peacemaker, 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 peacemaker. Esa sería la palabra que vamos a estar examinando esta semana. Y vamos a ver un poco de su definición. Esta es de estas palabras que no tienen muchas definiciones. Es una sola porque es un noun, es un nombre. Y dice, a person, group or nation that tries to make peace, especially by reconciling theories who disagree, quarrel or fight. Esta está bien sencilla, ¿verdad? Porque nos dice, miren, es una persona, un grupo, incluso una nación that tries, que intenta. Eso es interesante, that tries, que intenta to make peace, hacer la paz. Especialmente reconciliando partes, dice que están en desacuerdo, que tienen algún tipo de pleito o alguna pelea. Eso es un peacemaker, peacemaker. Ahora, hay algunas synonyms para esta palabra. Tenemos intermediary, que vendría siendo como un intermediario, conciliator, que sería un conciliador, mediator, un mediador, o arbitrator, que vendría siendo alguien que realiza un arbitraje, ¿verdad? Entre dos partes. Podría ser sinónimos, digamos, de peacemaker. Y luego, acá tenemos algo más, y es el orange. ¿De dónde viene la palabra peacemaker? Viene, nos dice de el late Middle English. Viene del inglés mediano tardío, inglés mediano tardío se le llama a ese late Middle English, que fue allá en el siglo XIII, siglo XIV. Ahí tenemos 1375, 1425, y el orange precisamente viene de la palabra peace, ¿tienen? Por un lado, y de la palabra maker por el otro. Entonces tendríamos allí, por eso decíamos, es una palabra compuesta de dos realmente. Mañana vamos a ir a ver un poco más acerca del vocablo peace, ¿verdad? Ya que es de donde se desprende, digamos, lo que vamos a estar viendo. Ahora, regresando al versículo, ¿verdad? Y cerrando con la idea para iniciar esta semana. Dios, Jesús, en el Sermón del Monte nos llamó a ser peacemaker. Pero, ¿qué es ser pacificador? Porque cuando pensamos en este término, quizás podríamos decir, pero eso es para quizás las guerras o quienes están en conflicto, o por ejemplo, ahorita que están peleando Rusia y Ucrania, o algún otro tipo de conflicto. Pero no vayamos tan lejos. No tenemos que vernos involucrados en conflictos grandes. Voy a tomar quizás el pensamiento de alguien y lo voy a aplicar de otra manera a eso, ¿verdad? Alguien decía que si alguien quería hacer cambios en el mundo, pues no iba a poder. Cambiemos lo de cambios en el mundo, digamos, nosotros estamos llamados a hacer la paz, llevarnos bien, ser conciliadores, no estar en pleitos, no estar en contiendas, no estar en divisiones. No puedo hacerlo, digamos, con todo El Salvador. Tampoco quizás podamos hacerlo en todo San Salvador. Tampoco quizás lo pueda hacer en mi municipio. Tampoco quizás lo pueda hacer en todo mi barrio. Pero quizás en mi vecindad sí, ¿verdad? Quizás me quede grande el pasaje o el lugar en donde vivo, mis vecinos. Bueno, pues por lo menos lo puedo hacer en casa, que es donde debería ser principalmente un ambiente donde nos llevemos bien todos, estando en familia, no evitándonos pleitos, discusiones, estar provocando a los otros, ¿verdad? Con nuestras acciones, nuestros gestos. Deberían ser cosas que nos llaman a ser peacemaker, porque imagínense, dice, ellos serán llamados hijos de Dios.
¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que no hace la paz, que no es pacificadora, ¿cómo se le va a llamar un hijo de Dios a alguien que no busca estar con buena comunión con los que le rodean? Bien, entonces, es de meditar un poco en ello. Así que cerramos esa meditación con peacemaker. You have to be a peacemaker. Ok, vamos ahora al tema de esta semana. Ya les compartiré en un momentito este material. Les había adelantado, vamos a comenzar con los verbal tenses. Ya cubrimos dos, simple present, ya hablamos de presente progresivo y hoy vamos al past simple, considerado por algunos como el tiempo verbal más difícil del inglés. The most difficult verbal tense in English for some people is past simple tense. And we are going to know why. Why people say, hey, this is the most difficult of the tenses. Bueno, para muchas personas es considerado el más difícil de todos los tiempos verbales. Digo para muchas personas porque yo no me incluyo y no debería de incluirse usted tampoco dentro de todos los que dicen eso. No es que sea, digamos, difícil, no es que sea el más difícil, es el más trabajoso. Es en el que debemos de poner más atención porque tiene, digamos, más elementos respecto de los otros, o tiene más reglas o más cosas a considerar. Entonces, eso lo vuelve, digamos, un poco más complicado. Pero si ponemos atención a la gramática, a la estructura, no va a ser tan difícil como a veces nos lo pinta. Bueno, en primer lugar, del Past Simple Test, con esta infografía, debemos tomar en cuenta que así como en el presente simple, y voy a hacer algunas alusiones al presente simple, porque recuérdense que los verbal tenses simples tienen algo común entre ellos, no solo por llamarse simple, sino que hay algo común. Y una de las cosas comunes entre el pasado simple y el presente simple es el uso del verbo to be. Es decir, el to be se puede utilizar acá para armar oraciones y con solo el to be ya puedo hacer past simple tense. Lo único es que debe de usarse en su forma verbal para el pasado. La forma verbal del verbo to be en presente era am, is y are. Acá vamos a cambiar el am, is y are por otras dos formas, que es was and were. Was and were. Recuérdense que was, la palabra was la debemos de pronunciar, ¿verdad? Como si se tratase de una W y una schwa. Was, was. Y luego tenemos were, were, were. Como estos debemos de recalcar, ¿verdad? Vamos a ir aquí a dictionary.com. Vamos a ver si los tiene dictionary.com así nomás. Si no, vamos a usar otra herramienta. Lo que nos interesa es ver la pronunciación del IPA. Nótese acá que hay tres formas de pronunciarse. La más común es la última, esta, con el schwa, was. Nos dice que es una forma unstressed, que significa que no tiene acento. También algunas personas la pueden pronunciar como que fuera con el al, como de app. Y otras personas la van a pronunciar con el sonido que es una mezcla entre A y O. O sea, es de tomar en cuenta que pueden haber tres diferentes sonidos, pero apúntele usted que este es el más común y es el que yo les sugeriría que aprendamos a gesticular. Was, was, was. Bien, ese por un lado, pero tenemos el otro. Que este suele dar un poquito de problemas. Vamos a ponerlo en IPA. Vale. Aquí tendríamos dos formas que se pueden pronunciar. Miren, uno es con el sonido como una ER, where, where, where. Y otro es con el sonido del schwa, como were, 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 con el schwa. Los británicos tienen otra pronunciación, pero en esa no nos vamos a meter ahorita.
Lo que debemos de saber diferenciar es este de este, que ya lo conocemos, que es una de las WH question. Aquí es donde se comienza a confundir a veces el estudiante, porque son sonidos muy similares. En el otro, ustedes notaron que era o, o sea, estas dos más la R era una forma y la otra era esta más esta, para distinguir entre el were y el were. Hay un tiempo, es decir, este es como más largo porque tiene un sonido vocal más. Word, 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 word. Y el otro es word, word. Hay que tratar de distinguirlos. Ahora, vamos a partir de esos dos sonidos y vamos a tomar en cuenta que tenemos aquí was y were. En este caso, vamos a utilizar was y were respectivamente dependiendo del pronombre al cual vayamos a trabajar. De manera general, vamos a separar acá en los pronombres I, he, she, and it, esos cuatro, vamos a utilizar the was. I was, he was, she was, it was. Pero si vamos a trabajar con los plurales y el singular de tú, o sea, you plural y you singular, we and they, con esos tres, ahí es donde vamos a usar were. You were, they were, we were. Bueno, eso es lo primero que debemos de distinguir, que tenemos dos formas para el to be y que esas dos formas van a corresponder, algunos lo separan en decir, bueno, son los pronombres singulares menos el you, y los que van a usar was, y el resto, los plurales y el you singular, vamos a usar were. Ahí se suele separar, digamos, de una manera práctica ambos. Espero, pues, nos recordemos y de hecho vamos a seguirlo mencionando. Ahora, esto tiene una estructura. El pasado simple podemos hacerlo con el verbo to be y ahí tenemos ejemplos. Un sujeto, was, were y un complemento es todo lo que necesitamos. Así como podíamos decir am not o como podríamos decir aren't o isn't, aquí también vamos a poder contractar el was y el were con los respectivos not. Was not y were not. Pero, ojo, es más común siempre usarlos contractados. O sea, así como sugeríamos, mire, en el otro trate de usar I'm not. En el otro, me refiero al presente simple, trate de usar aren't, trate de usar isn't. Aquí vamos a insistir, trate de usar wasn't, trate de usar weren't. Tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad? De la misma oración. Y quiero ver, en la última creo que hay un error, ya lo vamos a corregir. Las preguntas igual, recordarán que en el presente simple podíamos hacer preguntas sin el auxiliar do. No necesitábamos el auxiliar do y bien podíamos venir con el am, el is y el are y hacer preguntas con ellos. De hecho, también aplicaba lo mismo para el presente progresivo. Podíamos hacer preguntas con cada una de esas. Entonces, aquí sucede un fenómeno similar. Podemos hacer preguntas, pero en este caso las preguntas corresponderán a what's y were. Entonces, aquí hay un error, porque la oración para hacer la pregunta debería ser were they friends? Were they friends? Y el question mark. Esa debería ser la estructura para esta pregunta que aparece por acá. Aquí está, creo que está repetida la misma forma, la misma negative form. Eso está mal, esta de acá está mal. Debe ser, were they friends? Were they friends? Tenemos, they were friends. Ellos fueron amigos. They weren't friends. Ellos no fueron amigos. Y were they friends?
Were they friends? ¿Fueron ellos amigos? Como una pregunta. Bueno, entonces, esas tienen la estructura. Yo puedo usar sujeto, el to be en forma pasado y luego un complemento y estoy haciendo past simple tense. Así como lo hacíamos con el presente simple. Pero recordarán que en el presente simple teníamos también la situación en la cual comenzamos a querer utilizar algunos verbos diferentes al to be. Y así como en el presente simple, habían reglas que nos decían, bueno, si es una tercera persona, al verbo se le agrega una S. Si es uno de los four fantastic, o sea, el I, el you, el we o el they, no es necesario agregarle nada. En ese mismo sentido, tendríamos una situación similar acá, pero las reglas, claro, son diferentes. Entonces, otra forma de ver el pasado simple es cuando utilizamos verbos que provienen de la forma verbal del pasado. En este sentido, vamos a encontrarnos con dos tipos de verbos, lo que se conocen como regular verbs o verbos regulares y los que se conocen como irregular verbs. Es fácil identificar verbos regulares e irregulares también cuando ya se les conoce. Pero de manera general vamos a decir, mire, eh, los verbos de tipo regular van a terminar con ed, es decir, con una terminación que va a sonar perdón, que va a escribirse como una ed, porque los sonidos son los que cambian. ¿Ve? Y eso quizás es lo que vuelve más complicado a este verbal tense, porque nos tenemos que aprender los verbos irregulares, porque esos se escriben de una manera diferente y se pronuncian muy diferente a su forma base. Y por otro lado, vamos a tomar en cuenta que debemos de aprendernos reglas de pronunciación para las terminaciones de de los verbos que se conocen como verbos de tipo regular. Es decir, a los verbos regulares, y aquí pasa un fenómeno. Por ejemplo, recordarán que si vamos más atrás, veíamos en el presente simple, veíamos que se le agregaba S a los verbos y eso cambiaba su pronunciación, o se le agregaba IS y cambiaba su pronunciación. Luego, por ejemplo, hemos estudiado lo que son los comparativos y superlativos y hemos visto que cuando era comparativos y superlativos veníamos y le agregamos lo que venía siendo la ER o la EST, ¿verdad? Y algunas variantes de esas, que solo ST, que solo ER en algunas, pero cambiaba, digamos, un poco la pronunciación. Trabajamos con el presente participio, o sea, el ing, y vimos que también en algunos verbos se cambiaba la pronunciación final, ya sea que solo agregáramos el ing o que tuviéramos que quitar la i y cambiarla por ing, o en aquellos como die y tie, en donde el diptongo ie debía ser reemplazado por una y y una ing. Y hemos visto ese tipo de reglas. Eh, Aquí sucede eso también. Van a haber reglas que van a cambiar en los verbos regulares la terminación. La regla general dice que se les agregue la terminación ed, o sea, ed, e y letra d, ed. Lo curioso de esto, y lo vamos a estudiar, ¿verdad? Ahorita solo lo voy a mencionar como un anticipo, es que la ed no suena igual en todos los verbos. De hecho, nunca va a sonarnos a ed, porque eso es lo más común que hacemos nosotros. Pensamos que eso suena a ed. Y si quisiéramos leer ahí, y lo voy a leer mal, de hecho, para que usted sepa lo que no se debe hacer, ahí dice, she worked yesterday. Y hacemos ed, worked. Y eso es un grave error en pronunciación de los verbos en past simple tense porque hay reglas de pronunciación.
Para específicamente para el verbo work, que termina en letra k, y la regla va dependiendo del sonido que hay al final de cada verbo. En este caso vamos a decir que work termina en letra k, que es una K. Y la K se clasifica dentro de las consonantes no vibrantes. Es decir, las consonantes que se les conocen en inglés como un voiced. ¿Qué significa eso? Significa que las consonantes, hay consonantes que son vibrantes y hay consonantes que no. Cuando nos referimos a que tienen vibración, eso significa que usamos acá la parte de nuestras cuerdas vocales para hacer que vibren. Por ejemplo, la letra M tiene vibración. Si usted pone aquí su mano, va a sentir que vibra. Pero el sonido de la letra K se hace más como aspirando aire y expeliéndolo. No hacemos vibración, es nada más como k, no es vibrante. Entonces, resulta ser que los verbos que tengan esa composición, vamos a tener que utilizar un sonido como de letra T al final. Y eso es lo que nos confunde en esta parte. Por ejemplo, ahí dice, lo correcto de esa oración debería decir, she worked. She worked. Worked. Escuchen, work es normal, pero con esa ed suena a worked. Worked. She worked. Se gesticula un sonido de T al final. Worked yesterday. She worked yesterday. She worked yesterday. Esas cosas, como las que acabo de mencionar, es la que ya nos van poniendo un poquito como difícil este verbal tense. Pero al estudiarlo nos daremos cuenta que no es que sea difícil. Lo que sucede es que requiere ponerle más atención para poder pronunciarlo bien. Ahora, recordaremos que en el presente simple teníamos un auxiliar para hacer la negación y para hacer preguntas. Ese auxiliar era el verbo do y que lo usamos como do y como das dependiendo nuevamente del sujeto. Pues aquí también el verbo do va a ser auxiliar, pero en pasado. El pasado del verbo do es did. Eso significa que do es un verbo irregular, porque su escritura y su pronunciación cambian de uno a otro. No solo cambia la parte final y se mantiene la raíz, no, cambia el verbo. Entonces, did es el pasado de do, es un verbo irregular. En este caso, lo vamos a usar también como auxiliar para negar. Cuando decimos she didn't work yesterday, estaríamos diciendo ella no trabajó ayer. En la red arriba de she worked yesterday, ella trabajó ayer. Pero en este estamos diciendo she didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. No sé si habrán notado algo, pero si no, se los voy a hacer ver. ¿Recuerdan? En el presente simple, cuando a los verbos les agregamos una S para las oraciones afirmativas, decíamos que cuando utilizábamos el doesn't para terceras personas, ya no era necesario agregarle esa S al verbo, teníamos que eliminarla. Pues aquí pasa lo mismo, nada más que hay un pequeño intercambio. Aquí lo que se intercambia es que en vez de usar el doesn't, vamos a usar didn't. De hecho, con solo cambiar el did en esa oración podríamos pasarla a presente simple y podríamos decir, she doesn't work. No vamos a poner yesterday porque eso ya nos ubica en el pasado. Podríamos decir, she doesn't work today para actualizar al presente. Pero nos da la idea de que esto es similar que en el tiempo presente simple. El auxiliar absorbe la conjugación de los verbos. Entonces ya no es necesario estarlos pasando al pasado. Y en la de pregunta, pues vamos a preguntar o vamos a comenzar las interrogaciones con did. Did she work yesterday? Did she work yesterday? ¿Trabajó ella ayer? Es una pregunta. Entonces, hay que tomar en cuenta esta situación. El past simple no es que sea difícil, es más trabajoso porque vamos a tener que examinar varios topics.
De hecho, ese es el tiempo verbal en el que le dedicamos más tiempo de estudio, porque lleva muchas cosas. Ahora, tenemos acá algo más, y es que hay usos que se le pueden dar a este. El primero dice to express completed action in the past. Expresar acciones completadas en el pasado. Bueno, de hecho, pueden ver que eso termina en ed también. Es el verbo complete, pero está en pasado. Nos dice expresar acciones completadas en el pasado, pero la pronunciación de ese no es completed. No. Estas terminaciones que terminan en ed hay que tener mucho cuidado con ellas. Y esto aplica no solo a verbos, sino que también va a aplicar, por ejemplo, a algunos adjetivos. Vamos a estudiar esas reglas de pronunciación de estas palabras que terminan con letra ed al final. Nunca de los nunca suenan a ed. Eso es lo que quiero que tenga ya desde ya presente. Nunca vamos a decir completed. No, no vamos a decirlo de esa manera. Hay reglas y esas dos reglas se derivan de dos consonantes. Una es la N y la otra es la T. O sea, perdón, una es la D y la otra es la T. Hay dos consonantes que en el inglés resultan muy cruciales. Y quizás uno dirá, bueno, no, nunca había escuchado, nunca había pensado que esas consonantes tuvieran como cierto peso, cierta importancia en el inglés. Pues a partir de hoy lo vamos a decir y lo vamos a seguir viendo. Y son la consonante D, es decir, la D, como cuando hacemos D, yo le agrego el schwa para que se entienda, ¿verdad? Para que se escuche mejor. Y la consonante T, la T. La T y la D, esas nos van a definir mucho. ¿Por qué? Porque resulta que la D, es una consonante vibrante y la T es una consonante sin vibración. Para hacer la D, eso mantenemos aquí un sonido. Es una vibración de la lengua. Y para hacer la T, solamente se sube la lengua acá, al cielo de la boca, y saltamos aire. En el momento en el que el aire sale, la lengua baja. Es como simulando mi mano que fuese la lengua, ¿verdad? Entonces, esta palabra, por ejemplo, debemos de pronunciarla como completed, con id. Es el sonido id. Ya les había dicho, mire, unas suenan a una T, como worked, como el adjetivo stripped. Y otras van a sonar a D, no a ED, a D. Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, uno de los usos que tiene el pasado simple es expresar acciones completadas en el pasado. Significa que todo aquello que, como dice una canción por ahí viejita, ¿verdad? Ya lo pasado, allí va el past. O sea, lo que quedó ahí atrás y ya no hay forma de regresar a eso, sino que ya sucedió, ya aconteció, se terminó, acabó la acción, ahí vamos. Y hay un ejemplo, dice, I saw a gas last Friday. Saw, es el verbo see. O sea, si eso fuera en presente, diríamos, I see a gas. He visto un fantasma, ¿verdad? Pero este es I saw a gas. Vi un fantasma el pasado viernes. También se usa to describe a series of completed action in the past. Puede servir también para describir una secuencia de acciones que fueron quedadas completadas en el pasado. Cuando se usa de esta manera, una acción terminó primero y después se dio la segunda y terminó, y después la tercera y terminó. Es decir, es una serie de acciones en orden de acontecimientos en las cuales fueron quedando conclusas. O sea, nada inconcluso, todas fueron concluidas. Bueno, creo que vamos a dejar hasta acá. Mañana vamos a explicar un poco más de los usos y vamos a ver algunos detalles más de lo que es el past simple tense. Okay, everybody, thank you for coming. That's going to be all. I wait you for tomorrow class. May God bless you. Take care. Goodbye. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Thank you so much.